Este es un abordaje definitivamente el cual los hace sentir más confiados, porque este es el lugar donde siempre operamos. Em, Esto es algo que desde el inicio del abordaje ustedes van a conocer la anatomía perfectamente, porque simplemente es el lugar que siempre hemos obtenido, porque siempre operamos las hernias de disco por aquí. La técnica nació en el año 2003 con el profesor Sebastian Rutten. Él describió por primera vez el abordaje interlaminar en un poquito de delay. Básicamente operamos a través del ligamento amarillo, como se los expliqué anteriormente. Se abre solamente una línea de ligamento amarillo, se introduce la cánula del endoscopio, se llega hasta la patología, se medializa la estructura neural y se quita el disco. Y de la misma manera, si vamos a hacer una cirugía de estenosis, se quita el ligamento amarillo, se fresa la porción ósea y se descomprime. Esta es la visión que vamos a tener al final después de haber abierto el ligamento amarillo. La visión interlaminar es de 25 grados porque vamos a tener un endoscopio que va a mirar simplemente con rotarlo, vamos a poder ver cualquier esquina y cualquier, digamos, parte oscura que normalmente tenemos en el abordaje tubular, en que aquí no va a ser un problema porque vamos a tener apreciación de todo el canal. Entonces, la técnica quirúrgica es muy parecida a la que hacemos normalmente. El paciente va boca abajo, flejado absolutamente con dos rollos, uno en la porción del tórax y otro en la porción de la cadera. Es importante flejarlo porque el ligamento amarillo, como vamos a entrar por ahí, se va a abrir considerablemente y aumenta su tamaño 4 veces cuando flejamos al paciente y colocamos los rollos. Entonces, no solamente los rollos, sino también flejarlo. Es importante eso. Lo primero que vamos a hacer es una placa AP. Con la placa AP localizamos la mitad del ligamento amarillo y en ese punto vamos a localizar nuestra primera incisión. Marcamos un poco y a través de esa pequeña incisión de unos 5 milímetros, yo también abro la fascia muscular y a través de esa pequeña incisión introducimos un dilatador, el cual va a descansar sobre el ligamento amarillo. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto no es un MIS. En el MIS nosotros el dilatador por lo general lo metemos de una manera bastante agresiva. Aquí el dilatador solamente es un conductor de la cánula del endoscopio. Entonces el dilatador se mete de manera suave hasta que lleguemos al ligamento amarillo. Posterior a esto, lo que hacemos es deslizar una cánula del endoscopio con el bisel hacia medial, con la apertura hacia medial. Hacemos una placa lateral y operamos con el arco en C en posición lateral. Una vez tenemos esto, ya el abordaje está listo. De ahí en adelante, introducimos el endoscopio y empezamos a retirar lo que es músculo, tejido graso, hasta que tenemos con radiofrecuencia y unas grasper pequeñas, lo que es el ligamento amarillo completamente expuesto. Después de que tengamos el ligamento amarillo expuesto, lo que empezamos es con una tijera, con un punch, a cortar el ligamento amarillo. Recordemos que tiene dos capas, una superficial, que aquí la aprecian mejor, y una profunda, la cual se ve acá. Cortamos primero de lateral a medial y después hacemos el primer orificio en ligamento amarillo. Aquí una de las cosas que pasa en cirugía endoscópica que no sucede en cirugía tubular es que como vamos a estar operando con un flujo de agua permanente hacia el canal espinal, apenas abrimos el primer orificio en ligamento amarillo, va a entrar flujo hacia el canal y hace que se alejen todas las estructuras nerviosas, lo que hace que una lesión dural sea casi que anecdótica, lo que no pasa en una cirugía en la cual no tenemos presión positiva sobre el canal espinal. Una vez abrimos nuestra primera incisión, el ligamento amarillo, empezamos entonces de medial hacia lateral a cortar con una tijera hasta que lleguemos a la porción ósea de lo que sería la faceta descendente. Quitamos el ligamento amarillo nada más en esa porción y esto sería un video representativo. Cortamos la capa superficial, luego cortamos la capa profunda, hacemos stretching como llamamos, cortamos la capa profunda del ligamento y se abre. Una vez se abre aquí, ya dense cuenta que está la grasa peridural cerca, pero apenas meto la tijera, esto se empieza a alejar. Si ven que la grasa peridural se alejó automáticamente y empezamos a cortar de medial a lateral solamente con una línea para una hernia de disco es suficiente
cortar de medial hacia lateral bajo visión directa de lo que estamos haciendo hasta que lleguemos a la porción ósea. Una vez alcanzamos el receso lateral con la tijera, lo siguiente es quitar la grasa peridural. Al principio de pronto les da un poco de miedo, creen que van a desgarrar la dura madre, se ve inclusive hasta un poco agresivo lo que se está haciendo, pero es que si no exponemos bien lo que es la raíz y el saco dural, no vamos a saber dónde estamos. Entonces, lo que queremos evitar es estar movilizando estructuras que no hemos reconocido completamente. Entonces, nosotros quitamos la grasa peridural para poder reconocer la raíz en toda su extensión y el saco dural, la axila, y así ya sé exactamente que la posición de la hernia de disco, si tengo que medializar la raíz o si tengo que operar a través de la axila de esta. Una vez tenemos la identificación de las estructuras neurales, aquí vemos la dura madre, la raíz nerviosa, esto es lo que van a ver en todas las cirugías. Aquí la única diferencia que hay es que, por ejemplo, para el E4, el E5S1, simplemente con quitar el ligamento amarillo, sin quitar huesos, van a poder ver la raíz nerviosa y el receso lateral. Para para hernias discales más altas, 4-5, 3-4, van a tener que fresar o que quitar con una Kerrison un poco una parte de la faceta para poder caer lateral a la raíz nerviosa. Y esto sería más o menos la visión que tenemos. Luego de que tenemos expuesto, si en este caso decidimos que vamos a sacar la hernia de disco a través del hombro, lo que se hace en más del 90% de los casos, solamente en casos muy específicos la vamos a sacar a través de la axila. Entonces medializamos con un disector y con todo el sistema, la raíz nerviosa la liberamos, coagulamos bien y aquí tendríamos lo que es la exposición del disco. Luego descendemos la cánula del endoscopio hasta que lleguemos a la altura del disco intervertebral, rotamos la cánula que nos va a servir esta vez la cánula del endoscopio como si fuera un retractor de raíz. Una vez rotamos la cánula de manera muy cuidadosa y al haber liberado la raíz nerviosa, ya la cánula del endoscopio va a estar separando la raíz nerviosa y nos va a exponer el disco intervertebral extruso. De aquí en adelante ya la cirugía es exactamente igual a una cirugía abierta. Es abrir el ligamento longitudinal posterior y sacar el disco. Entonces esto es más o menos lo que nosotros hacemos. Esta es la raíz nerviosa. Aquí abajo está el disco. Bajamos la cánula del endoscopio al nivel del disco. Rotamos de manera cuidadosa, sin ahorcar la raíz nerviosa, poco a poco, hasta que tenemos una rotación de 180 grados de la cánula del endoscopio y nos enfrentamos directamente al disco intervertebral. Luego de esto, lo que hacemos es coagular el disco, abrir lo que es el ligamento longitudinal posterior con unas tijeritas y aquí sale el disco extruso. Se ve fácil, lo es, pero requiere una curva de aprendizaje, la cual va a llevarles un tiempo, porque simplemente aquí tenemos que tener en cuenta que la mano principal no va a ser la derecha, sino la izquierda, la que va a hacer el 70-80% de la cirugía, es la que mueve la cánula del endoscopio, y el dedo meñique de la mano izquierda, que normalmente hasta que aprendí endoscopia, nada más lo utilizaba para rascarme la oreja izquierda, ahora es el protagonista moviendo la cánula del endoscopio, rotando. Entonces es algo que vamos a tener que aprender simplemente, ¿no? Pero una vez se aprende, ustedes ya no se van a imaginar hacer una cirugía abierta, porque esto se convierte en una cirugía más fácil que una cirugía abierta. Entonces, vamos a mostrar un videito muy corto de un abordaje intralaminar de un paciente joven con una hernia discal de 5S1, con un ligamento amarillo amplio. Vamos a pasarlo un poquito más rápido de lo normal, para que no haya problemas de tiempo. Entonces, recordemos, paciente boca abajo, 2 rollos, hay que colocar hay un protector que se llama U-drape, porque como va a estar cayendo flujo, vamos a tener que nos vamos a enchumbar la sala si no tenemos una bolsa recolectora. Bueno, esto es una hernia discal de 5S1, sin ningún tipo de problema en la anatomía. Este es el nivel a operar. Y hacemos un abordaje interlaminar. Entonces el paciente, como se los había dicho, va en posición boca abajo. Este es el U-drape, lo que están viendo aquí. Se calcula en posición AP, se introduce el dilatador hasta el ligamento amarillo, se introduce la cánula del endoscopio con el bisel hacia medial y el abordaje prácticamente está listo. Ahí nos ahorramos una gran cantidad de tiempo. Quitamos un poco de músculo, siempre vamos a tener la cánula del endoscopio, está siempre oprimida por la mano izquierda, porque si no la oprimimos se va a meter músculo nuevamente
abrimos el ligamento amarillo, capa superficial, capa profunda. Esta es la capa superficial del ligamento amarillo. Ya ven la capa profunda completamente delgada. Una vez abrimos, hacemos lo que es, abrimos el ligamento amarillo, ya se empieza a alejar las estructuras neurales, y de media lateral hasta que llegamos al receso lateral. Aquí amplío un poquito el receso, hasta que ya empezamos a ver las estructuras neurales al fondo, ¿no? Si tengo algún tipo de problemas con las tijeras, entonces puedo utilizar Kerrison también para terminar de remover el ligamento amarillo hasta que llegamos a la porción ósea. Una vez tengo la porción ósea identificada, lo siguiente es quitar un poco la grasa peridural. Yo no soy partidario de quitar absolutamente toda la grasa, sino nada más lo necesario para identificar las estructuras neurales, porque eso me lleva a tener menos fibrosis a nivel posquirúrgica, ¿no? Entonces, yo simplemente quito, levanto un poco la grasa peridural, veo la axila de la raíz, ya no necesito más nada, ¿no? Si veo la raíz completa, no necesito quitar toda la grasa peridural. El resto es medializar la estructura neural, bajar la cánula del endoscopio, rotarla hasta que se vaya apartando. Ya esta raíz la he liberado, por eso me atrevo a rotar la cánula del endoscopio, coagulo un poco para evitar sangrados. Y luego de esto, lo que me queda por hacer es rotar la cánula del endoscopio para exponer el disco herniado. Luego de esto está un poquito mordida la raíz, ¿sí ven? Pero se dejó realmente retraer bien. El resto ya tengo el disco aquí expuesto, ya el resto ya es cirugía convencional, es abrir y quitar la hernia de disco. Entonces, aquí hay una premisa. Si nosotros, una vez abrimos el ligamento longitudinal posterior y quitamos el disco que está herniado, debajo vamos a encontrar el anillo fibroso. Si el anillo fibroso tiene una apertura de más de 3 milímetros lo mido yo porque me permite meter una de las pinzas de alligator que entra al disco. Las pinzas de alligator tienen más o menos un diámetro de 3 milímetros. Si me permite entrar al disco intervertebral, a la porción del disco intervertebral con la pinza de 3 milímetros, entonces debo vaciar el disco intervertebral. Si veo que la apertura, si no la encuentro, no voy a abrir el disco porque muchas veces cicatriza el lugar por donde salió la hernia de disco, entonces nada más con una secoestrectomía en principio estaría suficientemente bien y terminamos la cirugía. Pero si tenemos una apertura discal del anillo y es reconocida y ahí entra la pinza, lo ideal es ser lo más agresivo posible con con los fragmentos que están libres, pero sin pasarnos a ampliar exageradamente el orificio porque vamos a aumentar el riesgo de recidiva. Entonces aquí ya el resto de la cirugía ya básicamente es limpiar el disco, terminar de reducir lo que es la presión sobre la raíz, el adelanto un poco y al final queda la raíz completamente libre como están viendo aquí. El resto coagulamos, quitamos la cánula de endoscopio, al final normalmente dejo un cc de pomedrol o triamcinolona y un cc de bupivacaína epidural para radiculitis postquirúrgica, para mejorar el confort del paciente e infiltro un poco al final de la cirugía lo que es la incisión en la piel. El paciente se va a casa inmediatamente. Esto es como eso que ven ahí, se llama, digamos, un flujo que yo ocasiono metiendo y sacando rápidamente algún instrumento grueso para ver si la raíz está flotante. Si la raíz está flotante, ya prácticamente la cirugía está terminada. El resto es tomar un punto de sutura y el paciente se va a casa. A los 3 días puede reintegrarse a una oficina a trabajar y a la semana puede hacer ejercicio nuevamente. Esta es la mínima cicatriz que quedaría después de una cirugía de estas, ¿no? Entonces, otro de las cosas que también se pueden hacer a través del abordaje interlaminar es la descompresión de receso lateral por estenosis. Entonces, lo que hacemos es, en este caso, utilizamos un endoscopio que es un poquito más grueso, cuyo diámetro es de 5.6 milímetros. Aquí el doctor Donoso nos va a hablar más tardecito acerca de lo que es el abordaje para estenosis. Yo quería simplemente mostrarles un poco cómo se puede fresar la porción de la faceta descendente, la porción medial, para luego quitar el ligamento amarillo. Y esto se los explicará José Miguel de una manera más detallada. Hay que son mucho más gruesas, lo que son fresas de todo tipo para poder, de igual que las tenemos en cirugía abierta. Y podemos hacer descompresión unilateral del receso lateral,
descomprimiendo absolutamente todas las estructuras neurales, y al final les muestro un poco cómo al final queda esto. Después de esto se quita el ligamento amarillo y se empieza a descomprimir todas las estructuras neurales, igual que hacemos una cirugía abierta, la hacemos aquí, pero con una visión más cercana y mucho más precisa. Aquí las posibilidades de que tengamos un accidente en la dura madre son mucho menores que en cirugía abierta, porque estamos, digamos, metiendo el ojo exactamente en el lugar donde estamos utilizando el instrumento. Al final queda descomprimido. Si queremos hacer una descompresión over the top, es lo mismo. Podemos hacer de receso lateral a receso lateral, quitar todo el ligamento amarillo, forzar las facetas articulares, descomprimir completamente las estructuras neurales. Voy a pasarles aquí rápidamente lo que se puede hacer con cirugía endoscópica, porque hay casos en los cuales uno cree que esto nada más es para cirugías de hernias de disco, pero podemos hacer estenosis inclusive severas puntiformes. Nadie aquí diría que esto se puede hacer por endoscopia. Esto es un caso con una estenosis del 100% del canal, con un canal absolutamente estrecho, con un ligamento amarillo absolutamente estrecho. Esto es una paciente que era una monjita de 80 años de edad, que nadie la quería operar, que había que ponerle tornillos, que había que... Entonces decidimos que estaba listésica, o era descomprimirle, colocarle tornillos, o era ofrecerle un procedimiento endoscópico ambulatorio. Porque esto hace toda la diferencia, tiene menos complicaciones, se recuperan mucho más rápido. Son pacientes que al tercer día llaman por lo general a agradecerte. Se hace el mismo abordaje con API lateral, se introduce el dilatador, se llega hasta la parte de los músculos, se quita la porción muscular, identificamos la punta de la faceta descendente. Esto es una cirugía que no la vamos a hacer al principio, sino cuando tengamos ya cierta experiencia, una vez reconocemos la punta de la faceta descendente, empezamos a fresar el borde medial de esta hasta que llegamos desde la punta de la faceta descendente hasta el nivel radiológico de la faceta ascendente o proceso articular inferior. Fresamos de medial a lateral el borde medial con el ligamento amarillo intacto. Acuérdense que la estenosis de ella, el 90% de la estenosis es a expensas del ligamento amarillo. Utilizamos diferentes fresas anguladas, fresas para reducir el grosor del hueso, que es también bastante grueso. Este es el escenario más o menos. Uno está operando con un monitor 4K de frente, y con esto tenemos, digamos, toda la posibilidad de utilizar todos los instrumentos y de visualizarlos bastante bien. Si estamos cerca del ligamento amarillo que está muy delgado ya, que está a punto de abrirse, entonces utilizamos fresas diamantadas. La fresa diamantada también, al igual que en cirugía abierta, nos sirve para controlar sangrados de hueso. Utilizamos Kerrison, estos son Kerrison un poco más gruesas. Hacemos descompresión del receso lateral hasta que ya hemos, digamos, expuesto todo el ligamento amarillo. De ahí en adelante ya es quitar el ligamento amarillo y descomprimir de modo bilateral. Ahí les voy a adelantar un poquito porque yo sé que José Miguel va a hablar de esto ahora en estenosis. Y el resto de la cirugía es poco a poco ir quitando el ligamento amarillo. Mira, ahí lo pueden ir quitando y se ve cómo se levanta todo el ligamento amarillo con una grasper. Después se corta la porción del ligamento con unas Kerrison que son bastante grandes, caben a través de un endoscopio de estenosis, y descomprimimos de manera bilateral todo el canal espinal. Esta es una cirugía que se convierte en una cirugía de tornillos que estaba destinada a una cirugía ambulatoria, una cirugía pequeñita, un paciente que al tercer día se va a sentir muy bien. Hay que tener muy en cuenta en estos pacientes que el sangrado óseo tiene que corregirse, porque el hueso no para, el sangrado óseo lo podemos parar o con fresas de diamante, o con un disector oprimiendo la trabécula para que deje de sangrar, o inclusive en casos muy extremos con cera ósea. Todos los sangrados se detienen, se paran. Yo he tenido hasta ahora un solo caso en que he tenido un sangrado postoperatorio. Infecciones son anecdóticas, no se ven. Rupturas durales son muy extrañas, pero pueden pasar. De igual manera se corrigen muy sencillamente con un parche dural insellante. En un par de casos he colocado un par de puntos, pero es muy difícil hacerlo a través del endoscopio. Esta es la descompresión de un canal que estaba completamente comprimido, receso lateral del otro lado, y se puede hacer por endoscopio en un paciente que se recupera muy rápidamente. Entonces, aquí lo más importante es poder reconocer cuáles son los pacientes con los cuales vamos a empezar. De esto va hablando Diego al mediodía.
Recomendaciones para abordaje transforaminal, empezar con nivel 4-5 o 3-4, con foramen amplio, con hernias no muy grandes. Y para el interlaminar lo mismo, ¿no? Hernia discal el 5S1 con una hernia no muy grande para mediana a nivel del disco. Yo hice mi primera certificación en el año 2006, eso fue hace casi 17 años en cirugía endoscópica. La vengo haciendo de manera frecuente de hace 5 años hacia acá y todavía sigo aprendiendo. Yo pienso que esto es una curva que uno va tomando poco a poco, va uno creciendo como un árbol y esto es más o menos la curva de aprendizaje. Empezamos con disectomías en el 5S1, después con 4-5, después pasamos a descompresiones laterales de receso lateral 4-5, 5-1, después hacemos descompresiones para el canal espinal over the top, y por último, cirugía de columna cervical, la cual nada más hago por vía posterior. Tengo pocos casos, pero solamente abordajes posteriores. Eso es lo que quería mostrarles. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas.